Buenos días para todos. Este es el video educativo parte 3, la emisión del dictamen de la auditoría, presentado por Julio César Mora, Lisbeth Faizuri, George Enrique y John Mejía. Presentando el día de hoy a la doctora Diana Carolina Moscoso Díaz, contadora pública, especialista en asesoría fiscal y contraloría, magíster en auditoría y gestión empresarial. Buenos días, Del doctora. video 3. Buenos días, doctora Diana. Vamos a hablar del video. ¿Cómo están? Doctora Diana, ¿cuál es el proceso de la elaboración final del informe de auditoría? Bueno, ya la elaboración final del informe de auditoría comprende la etapa con la que se concluye un trabajo de revisión, de evaluación, de un monitoreo que se haya hecho. Ese resultado visible de ese trabajo que se ha realizado hacia atrás a través de toda una validación de evidencias, de procedimientos sustantivos, de pruebas analíticas. Entonces, esta fase de elaboración del informe final parte de concluir ese objetivo que hemos planteado en el inicio de la auditoría. Entonces, en este informe final vamos a recopilar en primera medida si existe una conclusión del auditor sobre el cumplimiento de ese objetivo. Si un objetivo de una auditoría es dictaminar sobre los estados financieros de un periodo específico de una compañía o de una cuenta contable en particular o de alguno de sus procesos, en este informe final de auditoría vamos a recopilar que a través de los procedimientos realizados por cada uno de los miembros del equipo de trabajo y conforme a los criterios que existen, es decir, comparado contra la normatividad, comparado contra los procedimientos de la compañía, contra las mismas decisiones de la junta, de la asamblea, de los órganos directivos, que nosotros como auditores podemos concluir que las cuestiones analizadas o los aspectos evaluados están conforme a lo que la organización ha definido o frente a los cumplimientos legales que tiene que tener. Entonces, en este punto, el primer aspecto es recoger el objetivo, a partir del objetivo luego plantear un alcance y frente a ese alcance desarrollar unas conclusiones del auditor. Entonces, eso está recogido en lo que nosotros llamamos dictamen para el caso de estados financieros e informe final si es para cualquier auditoría. Muchas gracias, doctora Diana. Compañera Lisbeth. Hola, buenos días, doctora Carolina. Mi pregunta sería, ¿cómo sería la evaluación, los componentes, la comunicación y los pasos que se debe seguir para realizar el informe final? Bueno, entonces aquí, gracias Lisbeth por la pregunta, muy importante. Aquí desde la responsabilidad que tiene el equipo que ha estado al frente de la auditoría, porque en los equipos de auditoría usualmente existe un líder o responsable del trabajo y existe un grupo de personas que lo soportan. Entonces, ¿cómo sería esa evaluación? Esa evaluación se realiza vuelvo y repito un poco, a partir de un objetivo, ¿no? Entonces, si yo tengo un objetivo claro, mis procedimientos, mi plan, mi programa de trabajo donde yo especifico cada una de las actividades que voy a realizar y qué es lo que espero encontrar, lo realizo soportado en unas evidencias que me entregan a mí los procesos de la organización, los dueños de las actividades. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a hacer una auditoría, un proceso de tesorería o voy a auditar la cuenta de caja específicamente. Entonces, a través de una solicitud formal de lo que yo quiero validar, y es importante esa solicitud formal para que sea el proceso quien me entrega las evidencias y son ellos los responsables de la entrega de la información y el auditor se compromete y cumple una responsabilidad a partir de la información que recibe. Con esa información que recibe, ya empieza a dejar formalizada tanto la solicitud como la entrega. Luego empieza a validar
qué tan congruentes o qué tan pertinentes son esos soportes que nos han entregado, si cumplen de cara, vuelvo y repito, a esos criterios. Y en ese sentido, luego se documentan los papeles de trabajo referenciando cada uno de los puntos. Si yo tengo uno de mis objetivos es establecer si el efectivo que está presentado en los estados financieros corresponde y yo pude ir a encontrar esa existencia, integridad de la cifra, pues entonces yo tendré como papel de trabajo específicamente en ese punto los arqueos que he realizado y eso lo dejo documentado en un formato que se llama programa de auditoría, donde está cada uno de los objetivos, qué papel de trabajo lo soporta y cuáles son las conclusiones del auditor. Si llegase a existir una deficiencia, una inconsistencia, una desviación que no corresponde, que hay un incumplimiento de alguna política particular, se documentan los hallazgos de auditoría que se conocen. Estos hallazgos de auditoría deben tener 4 componentes. El primero de ellos es cuál es la situación que se está encontrando. Como auditor, documentar cuál es la situación de manera objetiva y todo soportado en datos y hechos. Lo segundo, después de la situación encontrada, referenciamos cuál es el criterio contra el cual yo estoy comparando. Si es sobre el estado financiero, si es sobre un procedimiento, si es sobre una normatividad, ese criterio es el referente contra el cual yo voy a comparar la situación encontrada. Luego, coloco cuál es la causa de esa situación que se está generando, porque la persona que está al frente de la actividad no está capacitada, porque en ese momento particular no tuvieron en cuenta un cambio normativo, bueno, cualquiera que sea el análisis de causa. Y luego coloco lo clave para darle importancia a ese hallazgo y es el riesgo o la consecuencia de que eso se llegue a presentar. Entonces, eso puede terminar en una sanción o de repente podría ser un incumplimiento frente a una obligación laboral, tributaria. ¿Cuál sería el riesgo de que esa situación se esté presentando en una compañía? Y finalmente, después de esos 4 elementos que tiene el hallazgo, viene el aporte o viene el valor agregado o viene para lo cual ha sido contratada una auditoría o la función del auditor en específico, que es el aspecto por mejorar o la recomendación. Frente a eso que se ha encontrado, ¿cuál es la recomendación? Dicho lo anterior, entonces hemos tocado como varios temas. Uno, introductorio, donde va el objetivo, el alcance, los procedimientos utilizados. Luego desarrollamos los hallazgos de los que hablamos con la pregunta que nos hace Lisbeth. Y finalmente viene una conclusión general en la que nosotros de cara al objetivo recogemos todo eso que hemos hecho y decimos, concluimos que este proceso necesita mejoras importantes o tiene avances significativos en su sistema de control interno. Todo eso lo dejamos documentado en algo que es la conclusión. Como si alguien nos preguntara y nos dijera, en un minuto dígame cómo le fue en ese trabajo de auditoría. Nosotros en esa conclusión recogemos todos los aspectos relevantes del tema. Entonces, esos serían como los pasos y los componentes de un informe. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería la función y la responsabilidad del auditor en la presentación del dictamen o el informe final? Gracias, Julio. Esa es una pregunta muy clave de cara a todos los atributos y todo el buen desempeño que debemos demostrar durante el desarrollo de una auditoría. En este punto específico, el auditor asume una responsabilidad de dar fe, testimonio, como cuando vamos al médico y nosotros esperamos que con los síntomas que nosotros le estamos presentando, él nos dé un diagnóstico. Nosotros somos los responsables de hacer una evaluación y dar unas conclusiones y unas opiniones y unas aseveraciones en forma objetiva, puntual, comprensible para cualquier público o para los usuarios de la información, tanto que sean financieros o no financieros. Entonces, la responsabilidad es entregar una información clara, precisa y sobre todo que esa información, así como la contabilidad, sirva para tomar decisiones. Esa es nuestra responsabilidad. Bueno, acá veo que está apareciendo una pregunta sobre las recomendaciones que les daría para el mejoramiento de los procesos de auditoría. La principal... Dime, Julio. El compañero Jover iba a hacer la pregunta, pero creo que está mal en internet. Entonces, ¿qué recomendaciones nos daría para el mejoramiento de los procesos de la auditoría? Vale. Lo primero
si nosotros, vuelvo y llevo la analogía de los médicos, ¿no? Porque nuestra función es muy clave también, y una decisión que nosotros entreguemos desemboca en otras decisiones de los empresarios. Entonces, por eso la principal recomendación es, así como buscamos un buen médico, nosotros en este caso debemos ser buenos auditores. Buenos auditores nos lleva a que nosotros tengamos un compromiso de conocer el proceso que vamos a evaluar, de tener claridad en el objetivo de la auditoría, porque cuando uno llega a hacer una auditoría como que se le ocurren tantas cosas al tiempo. Y fíjense ustedes, volviéndolo a llevar a la analogía del médico, y excúsenme porque es como una situación muy cotidiana que nos permite relacionar los conceptos. Cuando usted va al médico, el médico le dice, hábleme de un tema particular que usted quiere que yo le diagnostique. El objetivo no es empezar y decir, voy a hacer una auditoría integral y revisa de todo, y al final, como el pulpo con tantos brazos, no le da cobertura a todos los temas. Entonces, para generar valor agregado en una organización, lo primero que deberíamos hacer, lo primero que deberíamos tener claro, es que conocemos el proceso, que tenemos claro un objetivo y que tenemos un alcance delimitado. El segundo punto que daría como recomendación son las competencias y las habilidades blandas en el desarrollo de las auditorías. Nosotros no podemos ir con un papel policivo a donde hay un grupo de personas que ya tienen unas responsabilidades, que están desarrollando unos temas, que están pendientes de un cierre contable, que tienen pendiente una entrega de una declaración tributaria, y llegar con unas competencias blandas no desarrolladas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tengo comunicación asertiva, que simplemente le digo, no, es que yo soy el auditor y yo soy el que vengo ahí y tiene que entregarme toda la información. Usted no llega ya con la camiseta puesta de policía. Ese enfoque cambió y tenemos que, como profesionales contemporáneos, cambiarlo. Esto quiere decir que usted llega como un aliado estratégico de ese proceso, usted llega a aportarle una mejora, usted haga de cuenta que usted es el empresario y le está pagando a alguien para que venga y le ayude a mejorar sus procesos. Usted no espera que esa persona llegue de manera displicente, autoritaria, con tono poco asertivo en la comunicación. Esa sería la segunda recomendación. Ser un aliado y demostrarlo así, sin decir que no va a tener su criterio, su independencia, pero sí ser muy comprensivo con la situación que esté viviendo el proceso y pedir las cosas con tiempo. Hay muchos auditores que el último día se acuerdan que no pidieron N cantidad de información y le piden, esto lo necesito para mañana. Eso genera barreras y afecta el resultado de la auditoría. La otra recomendación que les daría es ser muy precisos en el informe. A veces cuando escribimos tantas cosas, queriendo demostrar todos los trabajos que nosotros desarrollamos o las actividades que hicimos, hacemos perder importancia a los temas. Es como cuando uno lee un mensaje o ve que hay una nota de voz en el WhatsApp que dura 3 minutos, uno como que le da pereza. Entonces, tener mensajes puntuales, contundentes, y lo más importante que les doy, esto lo aprendí en mi pregrado, hagan unas presentaciones ejecutivas que transmitan esa seriedad, ese compromiso, todo ese esfuerzo que se ha hecho durante la auditoría, porque normalmente, y se los digo con experiencia propia, trabajamos muy duro en la planificación, en la recolección de evidencias, en la ejecución de las pruebas, y al final decimos, uy, ya acabamos la auditoría, hagamos ese informe, hagámoslo rápido, para entregarle y poder facturar, o para poder concluir esta etapa y empezar otra auditoría. Y ese momento de verdad, ese entregable, esa carta de presentación que es el informe, no le invertimos tiempo ni trasnocha como se lo hemos invertido a puntear, a hacer cruces. Entonces, ese informe final es la cita primera, digamos, como las citas ciegas, el enamoramiento a primera vista que necesitamos tener con nuestro interlocutor, con los ejecutivos, con los dueños de la empresa para mostrar nuestro trabajo, y tiene que ser impecable en ortografía, en presentación, en estructura, que no sea unas diapositivas, unos slides llenos de texto o de información que ni se le ven los números, sino en unas gráficas bien ejecutivas, con colores corporativos, no por allá ningún color que a la vista la gente no quiera ni ver esa gráfica porque le fastidie. Entonces, todos esos tips hacen que su trabajo demuestre todo ese esfuerzo que usted hacia atrás hizo. Y ya finalmente, la mejor recomendación, si ustedes quieren ser unos auditores que agregan, valoran los procesos,
esas recomendaciones que ustedes den, primero tienen que ser formuladas como si ustedes las fueran a desarrollar. Yo no puedo decirle, es que ustedes deben empezar a implementar cámaras de seguridad en cada una de las oficinas. Hagan de cuenta que si ustedes fueran, ¿cómo implementarían eso? Y si como dueños de esa empresa invertirían esos recursos en esas mejoras. Entonces, ese es el primer paso, formular recomendaciones desde lo que ustedes harían, desde lo que ustedes sientan que genera valor, no que yo voy a poner cámaras hasta en el baño y pues eso no tiene ningún control ni una razón de ser, sino que ustedes agregan controles que buscan en Internet, que van a mejores prácticas, a otras empresas, a otros procesos similares, y que esas recomendaciones se materialicen en una empresa, es lo que mejor habla de un auditor. Esa es la forma de medir a un auditor, que tantas de sus recomendaciones se han implementado en una empresa en el tiempo que se ha establecido. Eso es como hablando de todo un poco, desde el trabajo, desde cómo transmitirlo a las organizaciones y cómo hacer realidad ese punto. Eso es como lo que tendría para compartirles. Muchas gracias, me disculpa, usted sabe que estamos en modo virtual y el internet me estuvo molestando, no pude realizarle la pregunta. Gracias a mi compañero por asistirme. Lo importante es que trabajemos en equipo, que eso es lo que hace la auditoría, trabajar en equipo tanto de la parte alta hasta la parte más baja de la compañía. Y muchas gracias por regalarnos un tiempo en esta mañana de asesorarnos, orientarnos y darnos desde su modo de experiencia a nosotros como estudiantes de Contaduría Pública. Mucho gusto a ustedes en este camino. Yo les puedo compartir que aproximadamente llevo como 14 años. Desde mi universidad empecé con trabajos en temas de auditoría y eso es un rol muy exigente realmente. Uno llegar a recomendarle a alguien una mejora implica que uno debe involucrarse en el proceso, incluso saber más que la persona que está desarrollando la tarea. Entonces, es una labor bonita, se aprende, se conoce, se reta uno como profesional y realmente hace que se sienta que uno aporta o mejora algún proceso y aún no estando en la compañía, ustedes se pueden ir y después dicen, mira, este formato que están implementando hoy en esta compañía, en este supermercado, en esta empresa, yo lo sugerí hace 5 años. Y eso, digamos, también frente al reto profesional, es un campo de acción muy amplio, porque a veces todos estamos como cuando vamos por la carretera y hay señales de tránsito, todos vamos en el afán del día a día, que se nos olvidan como señales que alguien nos puede ir dando para ir controlando nuestro viaje. Así somos los auditores, somos esas señales de tránsito que ayudamos a controlar en el camino el desarrollo de los procesos. Entonces es con el mayor de los gustos, espero que lo disfruten, que lo apliquen y que muy pronto nos podamos ver en adelante como compañeros de trabajo también. Yeah.